Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Volteen a ver todos a Ricardo y díganle, ¿dónde estaba Ricardo? Richard, bienvenido, gloria a Dios. ¿Cómo están los demás, hermanos? ¿Bien? Gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia. Saludamos a nuestros hermanos de León que se congregan con nosotros a través de la transmisión. Hola, dice el pequeño Fer. Hola, hermanos. Vamos a abrir la Biblia juntos, hermanos, en 2 de los Corintios. ¿Qué capítulo? 5:17. Y dice la palabra así, hermanos. Gloria a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas las cosas, hermanos? Nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, amados, el ministerio, la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria al Señor. Y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén y amén, hermanos. Ayer pude compartir, no sabía que era esa festividad de la Guadalupana, hermanos. Y estábamos en Colima, mi familia y yo. Y verdad que no iba con la intención de predicar en la calle, más sin embargo el Señor me humilló, hermanos, y le dije a mi esposa, ¿sabes, amor? ¿Cuánto cuesta un predicador? Un cristiano que predica la palabra, una mujer, un hombre, un niño, quien sea, que anuncie el evangelio. ¿Qué tan valioso es para el Señor? Ustedes saben, hermanos, qué tan valioso sea o qué tan importante sea. Imagínate, hace ratito Leo oraba y decía, Señor, que no se nos olvide pues que las almas están yendo al infierno. Las almas están yendo al infierno y tenemos un antídoto, hermanos, nosotros, que es el evangelio, y lo tenemos para anunciar, para dar. Y es importante saber cómo esta escritura puede tomar parte en nuestra vida. Fíjate la última parte, dice el capítulo 6, así pues nosotros como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibas en vano la gracia, a que no la tengas en poco. ¿De qué gracia está hablando? Claro que es la gracia salvadora, hermanos. Hay una gracia que Dios da en cada cosa. Gracia es recibir lo que no merecemos, y cada día recibimos lo que no merecemos. Pero esta gracia salvadora es la que dice el Señor que no echemos en poco valor, y que estemos atentos a la muerte, y que anunciemos el evangelio a todas las personas. Y de pronto llegó ese deseo a mí, y de estar paseando un poco y descansando un poco, dije, tenemos que predicar el evangelio. De hecho, fui exhortado en sobremanera por mi hija Amanda. Dijo, va, amor, papi, ¿vas a predicar? Vamos a predicar. Yo creo que vio gente y dijo, tenemos que predicar. Y pues prediqué, hermanos. Ahí dice Daniel capítulo 12 versículo 3. Mira qué dice. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Estos son los que escuchan la palabra, la llevan, la hacen, la creen. Y los que guiaron a muchos, los predicadores, hermanos, los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás brillarán. Y no únicamente podemos cerrarnos, hermanos, por esta escritura nos damos cuenta que no únicamente es para los pastores o los que están predicando la palabra detrás de un púlpito, sino el anuncio del evangelio, hermanos, es para todos nosotros. Algunos podrían tener el problema de decir, pero bueno, yo soy mujer, yo no puedo predicar el evangelio, ¿verdad? Claro que lo puedes predicar, pero en su contexto.
Obviamente no te vas a poner a enseñarle a hombres el evangelio, pero puedes tomar niños, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus vecinitos, tocarles. Hay alguien de aquí entre nosotros que ponía películas cristianas y llamaba a los niños, ¿verdad? Y en la cochera los reunía a enseñarles. Y tantas cosas que tenemos enfrente por hacer y de pronto olvidamos que somos embajadores. ¿Escucharon el devocional de hace como 3 días de embajadores? ¿O nada más lo grabé y no se los he enviado? Ah, no lo escucharon. Sí lo escuché, hermano. Y de eso habla el hermano pastor Paul David Tripp, habla y dice, un embajador es una persona que deja de interesarse por sí mismo y se interesa en las cosas de aquel que lo envió. Y nosotros, hermanos, de pronto olvidamos eso y nos acoplamos a este mundo, a los quehaceres de esta tierra, a los afanes que todo esto trae, y nos olvidamos de nuestro llamado como embajadores. El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia de Corinto y le está diciendo esto: ustedes son embajadores, ustedes hablan a las personas y es como si Dios mismo les dijera a las personas, rogándoles, reconcíliense conmigo. Entonces esto dice que el poder viene de Él, no de nosotros. Y aún en tu debilidad, en tu tartamudez, en tu temor, en tus nervios, en tu penita, en todo eso Dios se glorifica. De tal manera que cuando termines de compartirle el evangelio a alguien, puedas decir: Señor, tú me usaste, debiste haber sido tú, yo soy incapaz de hablar. Y todo lo que aprendes en la iglesia, sermón tras sermón, devocional tras devocional, predicación tras predicación, que pues fuera o dentro de la iglesia, de pronto sale todo ese conocimiento que según tú no tenías. O en tu mala memoria dices: yo tengo muy mala memoria, no me acuerdo qué es lo que tengo que hablar. Lo que sucede es que no lo hablas y por eso no sabes que Dios te da todo. Dice la Escritura: no temas por lo que has de hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo te dará todo lo que necesitas. Y no hablo de aquellos que estudian poco, escuchan poco, o predicadores que no estudian en toda la semana y que se paran en el púlpito y un minuto antes oran: Espíritu Santo, tú me vas a decir qué hablar. Porque obviamente el Espíritu Santo te dirá: no te voy a dar nada, negligente, perezoso, no estudiaste. No funciona así, pero cuando nosotros estamos empapándonos, hermanos, de la palabra, y de pronto desconfiamos de nosotros mismos, el Señor dice: todo proviene de mí. Es como si Dios mismo rogase a través de ustedes: reconcíliense con Dios. El que no hizo pecado, por ustedes se hizo pecado. Amados, Dios no está tomando en cuenta los pecados de ustedes. Pueden ir con Él y Él los va a recibir. Y es importante que no olvidemos, de pronto hay amargura en la iglesia, hermanos. No digo en esta congregación, claro. Aquí sobreabunda el gozo, y en León, y en Capilla, y en Morelos. Digo de las otras, ¿no es cierto? Pero hay amargura precisamente porque no hacemos nuestra labor de embajadores, hermanos. El mismo espíritu se abate, porque termina la semana, o yo les pregunto ahora: ¿cuántas personas han escuchado el evangelio a través de tu boca? Y si es de Cristo, pues vas a contristarte y decir: wow, cómo desperdicié el tiempo del Señor. Y eso es bueno, hermanos, porque nos motivamos a hablar, y más cuando vemos que todo esto proviene de Él. Todo el poder proviene de Él. Nicodemo decía al Señor: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? ¿Y voy a nacer? Y el Señor: no, Nicodemo, así no es. Todo esto proviene de mí. Entonces, si todo proviene del Señor y Dios es un Dios todopoderoso y soberano y sobrenatural en poder, hermanos, anunciemos el evangelio a todos los pecadores que están afuera. ¿Por qué no desear brillar como estrellas en el firmamento por toda la eternidad, hermanos? Si el Señor nos da esa capacidad, en su contexto, en el contexto de cada uno de nosotros como mujeres y como hombres. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de aquel que hace la obra. Aquel que hace la obra. El miércoles pasado tratamos acerca del exaltado Salvador. Ahora vamos a ver el tema del exaltado mediador. Y aunque va a tener mucho parentesco al reconciliador, es una doctrina que no podemos guardar porque ya hemos entendido la reconciliación. Sino esto es necesario para ti, para mí, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo como mediador. Y el tema es nuestro exaltado mediador. Amén, hermanos.
Hermano, la obra salvadora de Cristo no termina con su muerte en la cruz. Muchos piensan que Cristo muere en la cruz y la obra ya termina. Y sí entendemos que ahí se han pagado por completo por nuestros pecados y por nuestra paz, pero la obra de Cristo no termina. Continúa en su exaltación. Cristo, hermanos, es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto a Dios el Padre. Se entregó a sí mismo para satisfacer la justicia divina de Dios y así salvar, hermanos, a su pueblo de la ira. Eso es lo que hace en la cruz. Él se entrega como el cordero del sacrificio, como el macho cabrío por Azazel y el macho cabrío por Jehová. Y Él cumple con ese sacrificio para satisfacer al Señor y salvar a su pueblo de la ira de Dios. Pero Él también, hermanos, es el gran sumo sacerdote que está en el cielo. Y no únicamente hizo la función de sumo sacerdote en la tierra, reconciliándonos con Dios aquí, sino Él continúa siendo el gran sumo sacerdote en el cielo. Y está a favor de nosotros y vive para siempre para interceder por ti y por mí. Para siempre. Hay algunos hermanos estudiosos que confirman que la salvación eterna no únicamente es por su pago en la cruz. Ahí Él paga por completo. Pero la salvación eterna es porque Él continúa siendo un intercesor eterno. Él continúa siendo un mediador entre Dios y nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Él está, hermanos, haciendo la labor de mediador. En la encarnación, hermanos, el Hijo toma sobre sí mismo la humanidad de su pueblo para poder morir en su lugar. Él tomó sobre sí esto. El Hijo, que ahora está en el cielo vestido de la misma humanidad, con cuerpo, hermanos, glorificado, está representando a su pueblo delante de Dios como mediador y abogado. Ahí está representándonos, hermanos, todo el tiempo. En los próximos 2 estudios que vamos a llevar a cabo, hermanos, vamos a ver con más detalles estos 2 roles. Número 1, el rol de mediador, que es en este capítulo. Y número 2, el rol de abogado, que es en el siguiente capítulo. El rol de mediador y el rol de abogado. Y primeramente nos vamos a enfocar en la palabra mediador, o por qué le podemos nombrar mediador al Señor Jesús. Y esta palabra viene del verbo latín mediare. Y esta palabra, hermanos, significa estar en el medio. Estar en el medio. Y la palabra griega para mediador es mesites. Y mesites se deriva del verbo mesiteuo, que significa lograr un acuerdo. No únicamente está en el medio, ahí interponiéndose entre las personas, sino Él está en el medio para lograr un acuerdo entre 2 personas. En este caso entre Dios y nosotros con Dios, como lo veíamos en la reconciliación. Y creo que es necesario que vaya al diccionario para dar algunas definiciones de mediador que son sumamente útiles. Un diccionario, Lexicon, dice que un mediador es uno que causa o ayuda que partes lleguen a un acuerdo, con la implicación de garantizar la certeza de la gestión. O sea, un mediador, según este diccionario, hermanos, o esta definición, es alguien que causa o ayuda a que 2 partes lleguen a un acuerdo con la implicación de garantizar la certeza de la gestión. No únicamente intentando la reconciliación, sino lográndola. Otro diccionario dice, es uno que actúa entre 2 partes, es uno que se interpone para reconciliar 2 adversarios. Un árbitro, uno que es el medio de comunicación entre 2 partes que estaban en desacuerdo. Un intermediario. Me gusta esta definición, hermanos, porque dice que el mediador aplica cuando hay 2 adversarios.
Y uno podría decir, espera, alguna vez lo preguntábamos aquí, ¿quién estaba enemistado con quién? ¿Dios con los hombres o los hombres con Dios? Ambos, ambos. Dios con los hombres con Dios estaban en enemistad. El hombre no deseaba a Dios y Dios no deseaba a los hombres. Por eso la palabra mediador es necesaria, hermanos, para comprender la obra de nuestro exaltado Salvador. Webster dice o define mediador como alguien que está calificado y es capaz de interponerse entre dos partes para reconciliarlas. No únicamente para intentarlo, sino para reconciliarlas. Para poder ser un mediador, hermanos, adecuado entre Dios y los hombres, obviamente necesitamos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede de otra manera o de otra persona? Es necesario Jesús, hermanos, porque Jesús era tanto Dios como hombre en una sola persona. Por eso es necesario Jesús. Por eso es nuestro exaltado mediador. Él debe ser completamente hombre para poder poner su mano sobre el hombre y poder revelarle a Dios y traer consuelo al hombre. Por eso es que Dios se encarna, para poder poner su mano sobre el hombre y llevarlo y traerle consuelo hacia las cosas de Dios. Pero en la otra parte divina, hermanos, debe ser completamente Dios para poder poner su mano sobre Dios. Ser la plena revelación de su majestad divina e interponerse a favor de los hombres. En la reconciliación estudiábamos que no solo Jesús viene y reconcilia a Dios con un buen mensaje a los hombres caídos, sino que Él pone su mano en Dios y pone su mano en el hombre y nos une, hermanos. Entonces el mediador es Jesús en cuanto a la salvación, y es exaltado sobre todo porque Él es hombre para poder estar con nosotros y explicarnos y llevarnos hacia Dios, y Él es Dios para poder estar delante del Padre y hacer la obra de intercesión por nosotros, hermanos. Sería la peor blasfemia atribuir esa clase de poder incluso a la más exaltada de las criaturas, por ejemplo a un ángel. Los majestuosos serafines, por ejemplo, que habitan en el trono de Dios. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura? Isaías 6, 2, 3. Ellos cubren sus ojos, cubren sus pies. No soportan ver su majestad. Según el contexto bíblico sabemos que estos seres son los más cercanos a Dios. Y ellos ni siquiera se atreven a decir que son su reflejo, hermanos, porque ellos lo conocen. Nosotros nos atrevemos a hacer cosas como bien nos place, o aún conociendo el mensaje del Evangelio, olvidarnos de esta obra tan grande del Señor Jesús, porque no lo conocemos, hermanos. Pero los seres que están más cerca de Él lo conocen bien, y ellos no soportan estar frente a Él. Entonces, esos seres tan espléndidos como son los serafines, hermanos, se atreven a poco más que agachar la cabeza y cubrirse y clamar que Él es santo, santo, santo. Entonces la mediación es un trabajo que va más allá de cualquier criatura. La mediación entre los hombres y Dios y los hombres, hermanos, es un trabajo que va más allá de cualquier criatura. Por eso la idolatría es una aberración para Dios, porque exaltan a cualquier tipo de hombre, mujer o santo o imagen a la estatura de el único suficiente y necesario Salvador, que es Jesús. Una de las aberraciones más grandes que escuchamos afuera con el romano es decir, ¿qué cosa que tú no le pides a tu madre o que tu madre te pide que hagas no vas a hacer? María o Guadalupe o no sé, la Magnífica o la que sea, ellos hablan con su hijo y le dicen, hijo, haz esto. ¿No ves en las bodas de Canaán que ella le dijo, hijo, haz vino, hace falta? Y él fue y lo hizo obedientemente. Creo que no han leído bien el texto que Jesús dijo a María. Aún no es mi tiempo,
aún no es el tiempo en el cual yo voy a hacer las cosas. Jesús, hermanos, Cristo, Él es el único calificado para ponerse frente a Dios a favor nuestro. Es tan necesario Jesús en nuestras vidas, hermanos. Por eso una y otra vez decimos que cuando se vayan estas tinieblas que cubren nuestros ojos espirituales para ver en plenitud al Señor, dice el apóstol Pablo, cuando ese espejo oscuramente nublado sea quitado y podamos conocerle como Él nos conoce, el premio en el cielo y lo que va a ser nuestro motivo de adoración y alabanza por la eternidad, y lo único que podemos ver de Dios siendo el Espíritu será Jesucristo. Si tú preguntas, ¿cómo es que vamos a ver a Dios si Él es Espíritu? En la faz de Jesucristo, dice la palabra. Y con Cristo vamos a estar en completa plenitud. Él es la plenitud entera, hermanos. Está en gloria, reinando. Y no tendremos otra cosa más que hacer sino solo adorarlo y estaremos completos. Este oficio de mediación, hermanos, pertenece únicamente a Él. Él es el único calificado para ponerse frente a Dios. ¿Quién más podría estar frente a Dios mismo si no es Jesús? Y esto es fabuloso porque es un excelente mediador ante cualquier debilidad. Como nos ha comprado y nos representa y con su sangre hemos sido bañados, Él continúa estando delante del Padre hoy. Y en medio de tus dificultades y tus necesidades de Él está pidiendo. Él está ahí. ¿Sabes qué es fabuloso también? Que cuando hemos caído en tentación, dice el canto, ¿verdad? Y al sentir condenación, volteamos al cielo y recordamos que ahí está Jesús, intercediendo por nosotros delante del Padre. Es fabuloso porque cuando el Espíritu Santo nos ha dotado de un conocimiento pleno de nuestra maldad, y que somos honestos y que reconocemos no merecer lo que Dios ha hecho por nosotros, jamás. Y que reconocemos nuestra frialdad, nuestra rebelión, nuestra pereza. De pronto volteamos al cielo y entendemos y decimos, oh, solo por Cristo no he sido consumido. Solo por Cristo no he sido cortado de la tierra, no he sido enviado al infierno, solo por Cristo. Cristo es salvador de pecadores. Es hermoso saber eso, hermanos, y gozarse en eso y descansar en ello. Por eso cuando nosotros decimos creer en la seguridad de nuestra salvación, nunca estamos hablando en la seguridad que tenemos en nosotros mismos, sino estamos hablando de que tenemos seguridad en el Salvador, en el mediador. Por eso es importante reconocer lo que la Escritura dice a través del apóstol Pablo. Él está intercediendo por nosotros. Y algunos dirán, pero ya para qué ya lo hizo. Es que su obra, hermanos, es continua. Aunque su sacrificio es suficiente, su obra de intercesión es continua. Porque Dios no deja de ser justo, ¿estás de acuerdo? Dios no deja de ser justo. No porque hayamos creído en el Señor y en su sacrificio quedamos completamente exentos de recibir una retribución a causa de nuestro mal. Pero tenemos un intercesor, un abogado, hermanos. Hijitos, no pequéis más. Pero si pecan, ¿qué dice Juan? Abogado tenemos. Es increíble. Obviamente lo menos que queremos es abusar. Aún veamos este ejemplo en algún... Hermanos, podemos ver por ejemplo alguien que fía en una tienda. Hay algunos que dicen, ya no le pidas más, ya nos ha fiado demasiado. Ya no vayas y le pidas más. No, ya nos han ayudado mucho. A ellos ya no les pidas. Hermanos, ¿qué sería para con el Señor Jesús? ¿Cómo alguna persona entendiendo esto continuaría pecando deliberadamente? Por supuesto que buscaríamos en su gracia la obediencia. No como un trabajo de carga. Algunos nos critican en cuanto a nuestra doctrina de abrazar la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre también. Y aborrecen por completo la obediencia, hermanos, de la iglesia, confundiendo santidad, justificación con santidad. Pero nosotros entendemos que el obedecer es un deleite. Porque podemos obedecer, porque ahora somos libres de la esclavitud del
pecado. Ahora podemos decir no o podemos decir sí al Señor. Pero todo esto es posible porque tenemos un mediador. Aún para mediar entre nosotros cuando estamos con un estado de poca o nula fe en cuanto a creer que Dios nos proveerá todo conforme a nuestras necesidades para poder hacer su voluntad. Él está mediando por nosotros. Y en nuestros pecados obviamente también, hermanos. Es Dios el Señor Jesús en el sentido más estricto. Y Jesús es hombre como nosotros, de la misma manera, pero sin pecado. 100% hombre, 100% Dios. Es el mediador perfecto, hermanos. Desde la caída de Adán, la más grande necesidad de la humanidad, hermanos, ha sido alguien que pueda representarnos delante de Dios y actuar como mediador. Desde la caída de Adán, la más grande necesidad de la humanidad ha sido alguien que pueda representarnos delante de Dios y actuar como mediador. Mira cómo la figura de Cristo brilla. ¿Quién más podría estar delante de un Dios lleno de ira a causa del pecado del hombre? Dios solamente. Un representante como este, hermanos, es la única esperanza para la reconciliación de los hombres con Dios. Adán reprobó. Adán no podría hacer esa obra de mediación, ponerse con Dios y hacerlo. Todo el resto de los guías del pueblo de Dios tampoco, solamente eran escuchadas sus oraciones como elegidos de Dios. El mismo Cristo estaba haciendo la obra de mediación aún antes de venir, para apaciguar la ira momentáneamente o conseguir el perdón momentáneamente. Como los sacerdotes, por ejemplo, hermanos. Pero para una salvación eterna, únicamente un mediador eterno. Únicamente Jesús. Un representante como Él, hermanos, es lo que el mundo necesita. Es un representante que representa a pecadores. Es un representante que paga por pecadores. Es un representante que es castigado por pecadores. Es un representante que guarda y cuida a pecadores que ya han sido salvados, hermanos. Que ya han sido salvados. Este dilema ancestral se presenta claramente en el libro de Job. Miren Job capítulo 9, versículo 29 al 33. ¿Cuál es la gran queja, hermanos? ¿Cuál es la gran queja de Job en este capítulo, hermanos? ¿Dije Job 39? Oh, sí, es Job 9. Job 9, versículo 29. Job 9, versículo 29 al 33. Dice, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Hermanos, Job reconoce dos verdades muy importantes. En primer lugar, como todos los hombres, él era un gran pecador delante de Dios. Y lo reconoce por la gracia de Dios. Y en segundo lugar, todo su trabajo para justificarse a sí mismo delante de Dios era en vano. Él sabe que aunque se lavara, aunque hiciera cualquier cosa, él seguiría siendo el mismo sucio delante de Dios, hermanos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado va a permanecer aún delante de ti. Es lo que dice Job de él como hombre y nosotros también. Y esta es la horrible realidad de todos los hombres.
Y es una hermosa realidad para nosotros pecadores que se nos ha revelado la verdad de nuestra condición y la verdad del mediador. Que somos miserables pecadores al extremo, hermanos, y que estamos completamente en fracaso como para lograr ser santos a la medida que Dios demanda para salvación. Hermanos, separados de Cristo o sin su sacrificio propiciatorio, nosotros estamos completamente perdidos. Sin su justicia imputada, sin su mediación perpetua, el hombre no tiene esperanza. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de los Corintios, y todo esto proviene de Dios. Dice el versículo 32, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Hermanos, Job está reconociendo que Dios es santo, que es separado de los pecadores y más allá del alcance de los hombres. Dios no es hombre como yo no puedo hablar con Él de frente, yo no puedo tocarlo y decirle, perdóname. Y esta es una de las grandes verdades principales o verdad fundamental para todos nosotros con respecto al conocimiento verdadero de Dios. Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y ¿qué? Vivirá. Éxodo 33, 20. Entonces Job reconoce esta verdad, hermanos. ¿Cómo podría él siquiera imaginar que podría entrar a la presencia de Dios sabiéndose pecador? Por la gracia de Dios, Job se da cuenta de su verdadera condición delante de Dios. Eso es algo que tú y yo tenemos que pedir al Señor, hermano. Muéstrame mi condición delante de ti. De hecho, es una de las cosas principales que una persona cristiana tiene que portar y saberse extremadamente perdido. Hasta que una persona no se reconozca extremadamente perdido por su pecado y que sienta la condenación que le está esperando, hasta ese momento el hombre, por su condición pecaminosa, corre a un Salvador. Cuando al Evangelio le falta, nuestro anuncio del Evangelio, le falta la condenación del hombre, estamos predicando un Evangelio diferente. El Evangelio, que es la buena nueva, incluye la mala noticia también, que no es nueva. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios, hermanos? Nadie de nosotros puede acercarse. ¿Cómo puede acercarse una persona a Dios cuando de pronto nos molestamos por la condición del romanismo o del testigo de Jehová, del mormón, de la luz del mundo, y algunos que andan por ahí, hermanos, predicando, rompen imágenes y se ponen a discutir con un cura católico? Se les ha olvidado que ellos están en condición de muerte espiritual y no es de hombres vivos sacar muertos de la tumba y agarrarlos a trompos. Lo que tenemos que predicar es a Jesús. La condición de ellos para con Dios y la condición ahora de Dios para con ellos pecadores por Cristo y su sacrificio. Y claro que Satanás va a tratar de traerte a ti cualquier otro mensaje que parezca justo predicar que no sea el mensaje de Jesús. Por ejemplo, ayer con los guadalupanos se me antojaba decirles, porque me puse enfrente atrás de la imagen, atrás de mí estaba la imagen de la guadalupana. Y tenía ganas de decirles, este muñeco inmundo es un demonio, ve la cara de haba que tiene, horrendo, para que sea algo que Dios hizo en el manto de un hombre, horrible, parece de otro planeta, algo extraño. Pero ese no es el mensaje salvador, hermanos. Aparte, los hombres con ese ídolo o sin ese ídolo van al infierno corriendo. Entonces el mensaje no es en particular en contra de un pecado, es como estar delante de homosexuales y decirles, ustedes homosexuales van a ir al infierno porque han torcido todo lo que Dios dijo de ustedes que serían. Hermanos, ese no es el Evangelio. Aunque el homosexual no sea homosexual, va a ir al infierno. Es decir, todos los hombres están en condición deplorable delante de los ojos de Dios, y todos los hombres, aún por muy buenos que sean, que esto es algo que sigue doliendo a muchos, pero ¿cómo es posible que algunos que no son tan malos puedan ir al infierno? Porque según nuestra perspectiva la gente no es tan mala, pero según la santidad de Dios son horrendos.
Horrendos, hermanos. ¿Cómo un hombre en una condición como cualquier hombre en la tierra va a acercarse a un Dios tan perfecto, tan santo, tan puro? Uno que esté cómodo en la presencia misma de Dios y uno en quien nosotros podamos encontrar su consuelo es lo que necesitamos. Es decir, Jesús. Jesús está cómodo con el Padre, porque es Dios y está cumpliendo desde la eternidad todos los estándares de perfección santa. Hermanos, imaginemos la presencia de Dios como algo inalcanzable, algo inimaginable. No podríamos llegar jamás a comprender la santidad de Dios. Los hombres en su mente depravada ven a un hombre como este que se dice llamar Papa y le dicen su santidad, y lloran, y aún los niños lloran y la gente se desmaya. Para ellos ese es un estándar alto de santidad. El hombre está en condición deplorable delante de los ojos de Dios. No pueden alcanzar a imaginar lo que significa la triple santidad de Dios. Por eso creen que todos están bien. ¿Cómo estás con Dios?, pregunto yo a las personas. ¿Bien? ¿Y cómo está tu relación con Cristo? ¿Perfecta? Toda la gente. Porque en su depravación mental, hermanos, tienen un concepto de Dios muy pequeño. Quiero decirte que los que están muertos en espíritu tienen el concepto de la santidad de Dios muy por debajo aún que cualquier imagen que ellos pueden tener. Pero ¿cómo podríamos estar? Nadie puede estar, solo uno que esté perfectamente cómodo por su misma santidad. Dice Job en el versículo 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Pero Job entiende perfectamente bien, hermanos. Por eso Job, aún en medio de su tribulación tan grande, él hace declaraciones tan increíbles acerca de la aceptación de la soberanía de Dios. Porque él ha entendido que aún ni la misma enfermedad él merece. Escucha, él ha entendido que ni aún la prueba de parte de Dios él merece. O sea, no merece nada de parte de Dios. Y él no puede explicarse cómo es posible que un Dios tan santo, tan puro y tan perfecto haya pensado en él para probarlo. No puedo hacer nada. Dios y yo somos extremadamente distintos. Infinitamente es Dios inalcanzable para mí. Es tan importante ver, hermanos, la exaltación del mediador. Porque en ocasiones vemos que es tan fácil el mensaje del evangelio y como que minimizamos todo y decimos, pues es que ya murió, ya pagó, ya todo bien y bien, pero no se doblan nuestras rodillas ante esta obra tan majestuosa, hermanos, y tan grande del mediador. Es impresionante, no teníamos absolutamente nada, hermanos, en nosotros, ni fuera de nosotros, ninguna alternativa, ninguna estrategia, nada para poder ir a salvación. ¿Y por qué me importa tanto esto? Porque es eternidad. Se trata de eternidad. Condenación eterna o un cielo perfecto eterno, hermanos. No es término medio, no es otra oportunidad, no es de aquí me sacan después. No. Mueren, inmediatamente viene el juicio, infierno o cielo. Por eso digo que la única manera de poder contemplar y alabar a nuestro mediador es entender la condición que tenemos como hombres caídos. Esta palabra que usa Job, hermanos, árbitro, en nuestra traducción, se traduce de la palabra hebrea yakach. Y yakach se refiere a un árbitro o mediador, a alguien que hace las paces con dos personas enemistadas. Y Job reconoció su necesidad de un mediador que estuviera calificado para ponerse entre él y Dios.
Job reconoció. En Primera de Samuel, hermanos, capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Leemos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. ¿Verdad, hermanos? Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Esta verdad, hermanos, es la base de la queja de Job. Job ha entendido que no hay abogado para él. No hay nadie que pueda arreglar la situación que tiene para con Dios a causa de su pecado. El mediador adecuado, hermanos, tenía que ser un hombre para poder poner su mano sobre Job. Y él está clamando eso. Pero también tendría que ser Dios para poder poner su mano sobre Dios y reconciliar. Y ambas características, hermanos, las encontramos solo en Jesús, nuestro gran Señor, Salvador y mediador eterno. Él es un hombre que puede compadecerse de nuestras debilidades, dice la Escritura. Él es un hombre que se compadece de nuestras debilidades, sabe nuestra condición, pero también es el Hijo de Dios que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo diariamente a favor de su pueblo. Y cuando decimos que es un sumo sacerdote, pero está sentado, es porque la obra es completa. Recuerda que los sacerdotes no se sentaban cuando presentaban sacrificios, pero el Señor está sentado a la diestra del Padre. Gloria al Señor. Las Escrituras, hermanos, también declaran que la más grande necesidad de todos los hombres es un mediador para que se ponga entre ellos y Dios. La Escritura también enseña que Dios ha cubierto esta necesidad solo en la persona de Jesucristo. Miren, vayamos al Nuevo Testamento, a Primera de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermanos? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén y gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice acerca de Jesucristo? Él es el único mediador. Hay una declaración importante aquí, hermanos. Dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios. Es la gran confesión del pueblo de Dios, de Israel y la iglesia, hermanos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Un solo Dios. Negar que Cristo es el único mediador es igual que negar que el Dios de las Escrituras es el único Dios. Si cuando las personas niegan que Jesús es el único Dios, el único mediador, niegan que Dios es el único Dios. Por eso es extremadamente peligroso. Por eso el ecumenismo es abominación delante de los ojos de Dios y de nosotros también, hermanos. ¿Por qué? Porque todo aquel que diga que hay más mediadores entre ellos y Dios, es como si estuvieran diciendo que no hay un único Dios. Entonces, no, los católicos no están tan mal. No, los mormones no. O las sectas que dicen ser cristianas, que dicen que únicamente es Jesucristo y Él es el Padre y el Espíritu Santo. No hay Trinidad. Ellos están negando la esencia de Dios. Cualquier otra persona, hermanos, por eso entendemos que el único camino, la verdad y la vida se encuentra en la iglesia de Cristo. No en ningún otro lugar ni grupo de personas, hermanos. Y como dijimos antes, hermanos, la palabra mediador viene de la palabra griega mesites, que se refiere a un mediador o intermediario, un solo mediador, y denota a alguien que interviene entre dos partes para traer restauración y paz. Eso es lo que hace Jesús. Hacer un tratado, ratificar un pacto.
Y al mencionar las dos partes, hermanos, es decir, Dios y los hombres, Pablo demuestra los requisitos singulares de este mediador. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vemos cómo Él debe poseer la plenitud de la deidad para acercarse a Dios al ser nuestro abogado, es Jesús. Por eso entendemos, hermanos, en esta doctrina del mediador, que Jesucristo efectivamente es Dios. El testigo de Jehová niega esto, el mormón también está completamente cegado en cuanto a esto. Aunque el católico romano reconoce que Jesucristo es Dios, él lo rebaja a la sola figura de hijo. Y sí, cuando le preguntas que sí es Dios, él dice que es Dios, pero no lo entiende como Dios. Por eso necesita mediadores. Si él entendiera que Jesucristo es Dios, ¿a qué otra cosa podría recurrir si no fuese únicamente a Dios? Cuando nosotros entendemos que nuestro mediador es Dios, ¿quién te hace falta sino solo Jesús? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. ¿Quién lo tiene ahí que lo quiera leer en voz alta y fuerte en pie? Amén. Abogado tenemos. Sin embargo, hermanos, también tiene que ser completamente humano para que pueda ponerse legalmente en nuestro lugar y hacer propiciación por nuestro pecado. Es decir, Jesús en realidad fue hombre porque el pecado era del hombre, no de Dios. No de Dios. Y se puso legalmente en nuestro lugar e hizo propiciación por nuestro pecado. Con la intención, hermanos, de que su majestad no nos derrumbe. Si somos agradables delante de Dios, es solo por Jesús. Si vamos a llegar a salvación delante de la presencia de Dios, es solo por el mediador. Si somos hermosos, como algunos dicen, es solo por Jesús. En la iglesia moderna, hermanos, que se dice ser cristiana, a veces ellos quieren llegar a la hermosura propia. Tú eres un hijo, eres hermoso delante de los ojos. Y sacan el nombre de Jesús como si no fuera necesario. Todo lo que somos delante de Dios solo es por Jesús. Porque sin Él nosotros continuamos siendo los mismos pecadores, hermanos, que no merecen más que la condenación en el infierno, aún conociendo de Él ya. O alguno de aquí podría decirme que es un perfecto santo, o que no comete errores, o que es extremadamente fiel a Dios, o que su vida es una vida de reverencia completa. Alguno podría decir, no, es que yo antes era un soberano pecador, pero ahora no tanto, soy un medio pecador. De hecho soy diferente, soy mucho mejor que antes. En realidad hoy yo pienso que Dios sí me elegiría, antes no, pero ahora no soy tan malo. ¿Quién podría decir eso siendo salvo? Entonces el Señor sigue siendo el mediador, hermanos. Porque si no, ni aún ahora, conociendo y teniendo temor, podríamos ser en realidad agradables al Señor. Es decir, solo por Cristo estaremos delante de la presencia de Dios. Solo por Jesús, hermanos. Bendito es el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, no tiene intención de negar o de disminuir la deidad de Cristo. Jamás. La Escritura es tan clara. Más bien, él está dando un énfasis mayor a la humanidad de Cristo. Algunos, por ejemplo, de la luz del mundo, cuando hemos debatido con ellos con la intención de llevarlos al Señor, ellos se enfocan en sus traducciones a que la mayoría de las veces que se habla de Jesús, se habla como hombre. Pero la intención del apóstol Pablo, por ejemplo, cuando habla así de Jesús, hermanos, no es decir que no es Dios, sino él quiere hacer énfasis en su humanidad, en que es un hombre, hermanos, y que venció como hombre. Esa es la intención del apóstol Pablo. Él no tiene intención de negar, ni disminuir, ni decir que Jesús es menos que el Padre o menos que el Espíritu Santo, porque los tres uno son. Y cuando decimos que uno son, es decir, que tienen el mismo poder, la misma divinidad, el mismo nivel de deidad. No hay diferencia, hermanos. Cuando decimos que es un Dios en tres, no es 33.33333% Jesús y el otro el Espíritu Santo y el otro. No hay división. Los tres son completamente Dios.
Pablo está haciendo énfasis en su humanidad, hermanos. Sin negar la deidad de Cristo, el apóstol Pablo busca demostrar que Cristo es como nosotros. Miren Hebreos capítulo 4, versículo 15, hermanos. Hebreos capítulo 4. Aquí se nos enseña que Jesucristo es únicamente calificado para ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo el Dios hombre, hermanos, es capaz de representar ambas partes? Y como el Dios hombre es capaz de traer reconciliación, hermanos. Mira, Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado? En todo, hermanos, según nuestra semejanza de hombre, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades, hermanos. Es decir, Jesús sí en realidad estuvo sujeto a todas las fragilidades de un hombre. Jesús fue tentado en verdad. Algunos niegan esto, ¿sabes? Dicen que como Jesús era Dios, bien dicen, la tentación que Él sufrió no era tentación, era Dios. Por eso aún algunos de nosotros que hemos recibido consejo: ve a Jesús, Jesús venció, Jesús logró. Bueno, es que era Jesús. Claro, por supuesto, era Jesús, hermanos, pero estamos hablando de alguien que fue tentado también en todo. Y que al momento en que Él logra vencer al pecado y a la muerte, nos dice que los suyos también pueden vencer al pecado y vencerán la muerte. Para los cristianos, hermanos, no existe como el alivio de decir: Él sabe que soy pecador, por eso peco y no hay problema. Él me entiende. No, hermanos, jamás. Todos los cristianos verdaderos saben que el pecado puede ser completamente aborrecido, negado, brincado por ellos. Un verdadero cristiano podría llegar a decir: bueno, es que mi carne es débil, por eso caigo en pecado, pero Dios me entiende. Jamás. Si eres un verdadero creyente, sabes que Cristo no únicamente te hizo libre del diablo, sino también del pecado, de ti mismo. Así que cuando pecas, pecas porque quieres pecar. Cuando maldices, maldices porque quieres maldecir. Cuando odias, quieres odiar. Cuando robas, cometes adulterio, mientes, lo quieres hacer. Ya no hay inocencia en ese sentido de desconocer la ley. La ley está anunciando todo el tiempo que hay mal. Y lo mejor de todo, hermanos, que para nosotros hay libertad. Dice el apóstol Pablo que somos esclavos del Espíritu. Ya no somos más esclavos de la carne. ¿De cuál carne? De la nuestra. Somos libres, hermanos. Y el Señor sabe de las debilidades que tenemos y continúa compadeciéndose. Este mediador es un mediador eterno, recuérdalo. El cuerpo de Cristo, hermanos, no era un cuerpo glorioso, hablando de precaída, o adámico, como se sugiere frecuentemente y erróneamente. La palabra tentado viene de la palabra griega peisaró. Sí. Y positivamente, hermanos, la palabra se refiere a probar con propósito la calidad de algo. A probar con un propósito la calidad de algo. Y negativamente se refiere al acto de atraer para causar a que uno peque. Aquí claramente dice esta definición, significa que la tentación del diablo, hermanos, es un instrumento para demostrar que Él tiene poder sobre la creación caída. Cristo fue tentado en todas las cosas por el diablo, y todo instrumento caído, hombre y demonio,
a su disposición. Es importante, hermanos, notar también que el verbo perazó, que es de tentación, es que lo tengo aquí diferente, pero es perazó, aparece en tiempo perfecto. Cristo ya ha sido completamente tentado en todas las cosas como lo somos nosotros, completamente tentado. Y aún Cristo fue tentado no únicamente por algunas huestes espirituales de maldad, sino Cristo fue tentado por el mismísimo Satanás. Esto no significa tampoco, hermanos, que nosotros tenemos que enfrentar o que vamos a enfrentar tentaciones menores. Esto no significa que nosotros no vamos a ser tentados con cosas inimaginables. No, hermanos, vamos a ser tentados con todo. No porque Cristo fue tentado con cosas tan grandes, nosotros no seremos tentados con cosas tan grandes. Es un error pensar que Él ya fue tentado en todo para que nosotros no seamos tentados en todo. Vamos a ser tentados en todo, hermanos. Vamos a enfrentar todas las tentaciones inimaginables. Lo que significa que Él fue tentado en todo es que Él venció todo. Por lo tanto, como Él venció todas las tentaciones inimaginables, las que hemos pasado y las que vamos a pasar, Él es el perfecto y capaz para ayudarnos a vencer esas tentaciones. Porque Él las conoce absolutamente todas. En toda circunstancia, Él nos va a ayudar. Cuando vienen esas tentaciones inhumanas, hermanos, y que somos probados en lo más extremo y que vamos a hacerlo, hermanos. Dice la Escritura que el Señor envía juntamente con ellos la salida, ¿verdad? ¿Y sabes quién es la salida? Cristo, hermanos. ¿Y por qué? Porque Él fue tentado en todo. Y Él es el capacitado perfecto para ayudarnos a salir de la tentación. Es decir, hermanos, no hay tentación que Él no haya enfrentado y no hay tentación que Él no haya vencido. Por esta razón se dice que Él es sin pecado. Porque a pesar de que fue tentado en todo, con todo, usando demonios y hombres, circunstancias y todo lo demás, Él nunca pecó, nunca cayó en la tentación. Esta es, hermanos, posiblemente la característica más asombrosa de nuestro mediador Jesús de Nazaret. Él era enteramente hombre, pero enteramente sin pecado. Cristo es la única persona entre toda la humanidad de la que se puede decir esto. Sí, hermanos, María también era una pecadora. A ver, les puedo preguntar, ¿por qué Dios escogió a María? Por gracia. Era una pecadora, hermano, también. No por nada que hubiera en ella, es una elección condicional o incondicional. Por eso dice el versículo 16 de Hebreos, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir al Señor, hermanos. En cada debilidad tuya, en cada tu familia, en tu hombría, en tu paternidad, en tu maternidad, en tu relación con los hermanos, cada vez que caes, cada vez que te afliges, cada vez que tienes problemas o dificultades, cada vez que quieres y no puedes, cada vez que cometes errores de todo tipo, hermanos, podemos acercarnos al Señor. Él ha sido experimentado en todas las situaciones y ha vencido a todas ellas. Creo que podría resumirse en una ofensa cuando estamos en debilidad y no nos acercamos a Él. Se podría resumir en una ofensa cuando estamos en debilidad, hermanos, y lo ignoramos como diciendo, bueno, sí, es Él todo, pero es que esto nadie lo entiende. Cuando eres experimentado en quebranto, sabe todas las situaciones, todos tus errores y todas tus debilidades, y Él se ofrece a sí mismo como un mediador. Bendito sea el Salvador. Por último, esta palabra, hermanos, confiadamente, viene de la palabra griega
parresías, que denota apertura, libertad, completa confianza y hasta atrevimiento. Entonces, cuando dice la Escritura, acerquémonos confiadamente, es hermoso ver la definición, hermanos, sobre todo la palabra atrevimiento. O sea, confiadamente ve al Salvador y pídele lo necesario. Ve ahí, póstrate y ruégale. ¿Qué le podré pedir, pastor? Todo lo que necesites. Él sabrá si te lo da o no. ¿Por qué sabrá si te lo da o no? Porque Él sabe lo que necesitas y lo que no necesitas. ¿Le podríamos pedir todo al Señor de todo, hermanos? Hasta dinero también y salud, hermanos. ¿Qué no es de cristianos ser pobres y enfermos? Hermanos, podemos pedir todo a Dios. ¿Qué te falta? Paz, pídela. ¿Te hace falta sabiduría? ¿Qué dice la palabra? Pídela, hay mucha. ¿Te hace falta gozo por el cristianismo, hermano? ¿Qué hace falta? Pídelo al Señor. Él es un mediador. Él es el mediador perfecto sentado a la diestra del Padre. Él ha cumplido. Juan 17 es un capítulo que te quiero dejar de tarea. Te ruego, léelo en todas las traducciones posibles que puedas. El Salmo de Jesús. Léelo y ve qué belleza. Cómo el Señor está tan confiado. Él ha cumplido la obra y está ahora mediando por nosotros. Hermanos, debido a que Jesús realmente entró en nuestra naturaleza humana y caída, debido a que Él realmente fue tentado en todas las cosas, debido a que Él ha quitado completamente todo nuestro pecado y la enemistad entre Dios y nosotros a través del sacrificio en el Calvario, y debido a que Él es realmente compasivo, hermanos, es realmente compasivo en nuestras situaciones difíciles como en nuestras debilidades, ahora tú y yo podemos acercarnos con confianza, atrevidamente, con confianza al Dios majestuoso, al Dios eterno, hermanos, al todopoderoso, al santo, 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 al espléndido, glorioso, al eterno. El trono del juicio ahora es el trono de la gracia, amados, ya que Cristo vino en la semejanza de carne de pecado, dice Romanos capítulo 8. Versículo 3. Cristo fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Él está únicamente calificado, amados, para compadecerse de nuestras debilidades y proveernos la medida exacta de ayuda que necesitamos para pasar cada prueba de nuestra fe y cada tentación del diablo. Cuando decimos que Él es el mediador perfecto, no estamos diciendo que es un Dios débil, que tiene lástima, como cuando nosotros vemos a un pecador y lo que menos queremos hacer es hablarle de la disciplina del Señor. Nosotros en nuestra injusticia, pues pobrecito, mira, pues todos nos equivocamos, déjalo ahí, sin hablarle de la justicia de Dios. No estamos hablando que Dios en Cristo Jesús, hermanos, que Jesús es como débil y se compadece como una madre de su hijo o su hija pecadora. No, hermanos, lo que hace Jesús es recordar que Él ya pagó absolutamente por los pecados del pueblo y está pidiendo al Padre por nosotros todo el tiempo, en mi debilidad, en mi pecado, en mi necesidad, en mi abundancia, todo el tiempo. Nuestro exaltado mediador está recordándonos que confiadamente podemos acercarnos a Él, aún en la condición más horrenda de pecado, negligente, rebelde y sucia que podamos hoy tener. Por eso mi consejo hoy, hermanos, sería que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus debilidades para hacer su voluntad? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Acércate al Señor esta noche. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito y glorioso, Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos que nos recuerdes esto, Señor. Tú eres el exaltado mediador, eres el mediador eterno, continúas intercediendo por nosotros conforme a nuestra debilidad y necesidad. Amado Señor, yo quiero hoy pedirte por nuestras amadas iglesias hermanas, la iglesia de León, Señor, la iglesia de Capilla, que están caminando en pos de ti aún con dificultades. Te pido que cada uno de ellos, Señor, hoy, Señor,
personalmente, particularmente, Señor amado, reciban un llamado tuyo y que presenten hoy, Señor, las peticiones conforme a sus necesidades, conforme a su debilidad, recordando que eres un mediador verdadero y fiel, que eres un mediador activo, que no duerme, no se cansa, no desmaya, siempre escucha. Señor, que hemos desperdiciado el tiempo y aún seguimos nadando, Señor, en nuestras debilidades, como si nos gustara, Señor. Te pido por mis amados hermanos y familias que tanto amamos. Te pido por la congregación de Cuernavaca. Te pido también por lo mismo, que ellos recuerden, amado Señor, quién es su Señor, quién es su Salvador y quién es hoy su mediador. Amado Rey, que no desperdiciemos una salvación tan completa y tan grande, que aún no ha terminado, que no olvidemos que no nos abandonas entre la justificación y la glorificación, sino por el contrario continúas, Señor, haciendo esa obra de intercesión por nuestra debilidad y nuestra condición. Te pido por esta congregación local, Padre. Te pido, Señor amado, por lo tanto que sea escuchado, por lo tanto que sea recibido, para que dejemos a un lado, Señor, los afanes, los pretextos y tantas cosas tan innecesarias y nos entreguemos por completo a aquel Señor que nos compró. Que vayamos a ti hoy como el mediador entre el Padre y nosotros, ahí presentemos nuestras debilidades, sin negociaciones, solo esperando recibir de ti todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad, siendo libres, Señor, siendo salvados. Quita de nosotros, Señor, toda distorsión en cuanto a esta verdad de la responsabilidad, pues no se nos está exigiendo hacer para obtener, porque tú hiciste para que obtuviéramos, sino tu palabra, Señor, espiritualmente exige una respuesta a nuestro Señor, pero no para obtener, sino porque ya obtuvimos, bendito Dios. Ayúdanos, amado Señor, a creer quién es nuestro Salvador y a no ofenderte, Señor, minimizando aún en nuestros pensamientos tu poder. ¿Qué cosa no proviene de ti, Señor? Si tú diste a tu Hijo, ¿qué otra cosa no nos darás para cumplir con tu perfecta y preciosa voluntad? Te damos la gloria y la honra, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu gracia, tu bondad, tu paciencia, pero sobre todo por Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En Cristo te pedimos, Señor. Amén. Señor, con ustedes, amados hermanos. ¿No te da gozo tener un mediador como Jesús?